Te presento un curso súper completo de inteligencia emocional con productividad personal. Una combinación ganadora y vas a ver paso a paso cómo estimularla y cómo generar tu máximo resultado controlando o gestionando tus emociones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Adal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y antes de que sigas, decirte que en este canal encontrarás más de 1200 vídeos gratuitos para poder formarte todavía más en estas temáticas. No me he equivocado en el número, 1200. Venga, va, no me enrollo más, así que dentro vídeo. Cierto, en este vídeo hay regalo, te lo puedes descargar totalmente gratis, un ebook para que mejores la gestión de tu tiempo y sobre todo seas mucho más productivo. Aquí abajo, totalmente gratis, en el link de la descripción. Si quieres descargarte la plantilla de objetivos, la podrás encontrar en el curso de neurociencia y productividad personal, además de muchos otros contenidos. Como verás, hay todo tipo de contenidos para que puedas ser mucho más productivo y a la vez potenciar tu bienestar. Encontrarás más de 70 vídeos, más de 12 plantillas, más de 10 tutoriales prácticos y sobre todo mucha información inédita que no verás en ninguna otra parte. Déjame decirte que incluso cuando termines el curso obtendrás una certificación final que viene incluida en el curso. Este curso ofrece todas las técnicas más avanzadas de neurociencia aplicadas a tu rendimiento, para que seas mucho más productivo, pero a la vez te sientas mejor contigo mismo. Un curso único diseñado con mucho mimo donde podrás... Empezamos fuerte, y es que la inteligencia emocional no es lo que te han contado. Una cosa es la gestión cognitiva de las emociones, que esto es lo que hacemos habitualmente, lo que hablaba Goleman y seguramente lo que has escuchado casi siempre. En cambio, la gestión emocional es mucho más abstracta. Ojalá pudieras definirla en pasos, ya que las emociones no se pueden definir de forma cognitiva. En el momento que las defines de forma racional, ya estamos hablando de otra cosa. Es decir, en otras palabras, las emociones se sienten, se viven, se experimentan, pero jamás... Y te lo digo de verdad. no se gestiona. En el momento que la gestionas, estás utilizando tu parte racional para entender qué es lo que ocurre, qué es lo que puedes hacer, pero esto ya no es emoción, esto ya es cognición disfrazada de emoción. Ahora te lo explico todo con un ejemplo gráfico. Quizá te sorprenda lo que te voy a decir, pero en realidad este curso es mucho más racional que emocional. Sí, te lo explico. Y es que la inteligencia emocional lo que hace justamente es racionalizar las emociones. Por eso el concepto de inteligencia emocional no es realmente lo que parece. La gestión emocional es emocional, como su nombre indica. En cambio, nosotros le hemos tenido que dar todos los conceptos posibles para que se entienda. Pero claro, eso ya no es inteligencia emocional. Esto ya es el raciocinio que tiene o que llevan detrás las emociones. La inteligencia emocional quiero que la imagines como un vaho, como un vapor, simplemente de una emoción que circula, entra por tu cuerpo, tú la observas y sale. Es como una especie de danza, algo sencillo que se va moviendo, y eso es la inteligencia emocional. Vivir esa emoción, saber gestionarla en ese momento a nivel corpóreo, a nivel mental, pero sin entrar en analizarla. En el momento que intentas ver de dónde viene, de dónde proviene, qué es lo que tengo que hacer, la conducta que me genera o incluso cómo esto afecta a mi salud, ya la estoy cognitivizando. No sé si existe esa palabra, pero la idea es que lo hago cognición, lo hago racional. Así que quiero que pienses que la inteligencia emocional en realidad es un concepto ya muy técnico, cuando en realidad las emociones solo se viven, se experimentan, no hay más. Quiero empezar con esta intro porque creo que a veces hablamos de una cosa que no es. Es decir, la inteligencia emocional es una cosa totalmente racional y no tiene nada que ver con las emociones. En cambio, la emoción solo es un torbellino de colores, una especie de humo que está rodeándote, una niebla que va pasando por ti, tú la vas gestionando, la vas viviendo y poco a poco se va desvaneciendo. Este es el rol de la emoción, hace que te sientas vivo y que por supuesto estés presente en ese momento. Hay gente que dice que no existen, que en realidad las emociones son flujos que hemos generado con el pensamiento, así que ahí dejo el debate, pero ahora vamos a ver, eso sí, este curso más racional para poder gestionar tus emociones y multiplicar tu productividad. Y después de esta intro seguimos ahora con un ejercicio inicial un poco para conectar con el presente y hacerte unas preguntas muy sencillitas con tus emociones. Fíjate la siguiente. La primera es, ¿cuál fue la última emoción que sentiste? ¿Por qué lo digo esto? Porque en general vives muchas a lo largo de un día. Durante un día puedes llegar a tener muchísimas emociones diferentes. No hay un número real porque los estudios marcan que pueden ser muy alto y muy bajo dependiendo de la persona, pero sí es verdad que pasan desapercibidas. La mayor parte de ellas, y esto lo sabes y lo vivirás constantemente, ni te enteras.
¿Por qué? Porque es un proceso lógico, racional, que va pasando en tu vida. Son pequeñas microexperiencias que tú tienes que van danzando por tu cuerpo, pero en realidad no somos muy conscientes. En el momento que paramos y hacemos este tipo de contenidos, fíjate que como mínimo reflexionamos. ¿Y qué emoción sentí hoy? Esto sin duda te hará mucho más presente y la idea también es que analices mejor tus emociones para conocerlas mejor y conocerte a ti mejor también. La segunda pregunta, que está muy vinculada con la anterior, es ¿por qué crees que te sentiste así? Y aquí empezamos a indagar en el mágico mundo de dónde vienen las emociones. Es un tema puramente racional, es un tema de creencias personales, un tema más de subconsciente o incluso, si me apuras, es un tema mucho más espiritual. Ahí pueden ser millones de cosas que pueden ser interesantes, así que bueno, le dejamos la pregunta abierta, después lo desvelaremos poco a poco, pero es una pregunta fundamental. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde proviene? Una tercera pregunta es ¿cómo te sentiste en ese momento? Porque fíjate que una cosa es la emoción y después ya viene el sentimiento, que sería como la emoción prolongada, si me permites, ¿no? Sería un poco la emoción más allá. Y es que a veces, cuando no somos conscientes, sentimos pequeñas microemociones que afectan nuestro estado de ánimo, pero no sabemos muy bien dónde vienen. Así que también será un punto fundamental entender cómo te sientes a lo largo de ese proceso emocional. Una cuarta pregunta es ¿cómo lo hubieras vivido con otra emoción? Siempre pensamos, me hubiera encantado vivir esto de una manera, de otra, pero ¿cómo lo hubieras vivido con otra emoción? ¿Cómo hubiera sido? Y la última pregunta es ¿cómo te sientes ahora? Porque hoy en día, siendo honestos, tú eres un producto de microdecisiones que has tomado durante muchísimos años y evidentemente no haber gestionado bien tus emociones tendrá consecuencias en todos los ámbitos de tu vida. Todo esto y mucho más lo iremos indagando poco a poco, de dónde vienen, cómo te sientes, qué es una emoción, cómo la podemos identificar. Bueno, en fin, tengo muchas cosas que contarte, pero sí me encantaría que hicieras estas preguntas iniciales para ubicarnos y entender mejor la gestión emocional. Otro tema clave tiene que ver con la emocionalidad y la parte positiva. Parece ser que ser bueno en gestión emocional es estar todo el día contento, cuando parece ser que no se permite para nada la tristeza. Es una emoción totalmente válida. Todas tienen sus funciones. Han venido aquí a darte un mensaje y ese mensaje tú después lo tienes que interpretar. Lo digo porque buscamos casi siempre que todas las personas en cierta manera tengan alegría constante. Esto es gestión emocional. Pues no. En realidad es cualquier emoción, cualquier flujo emocional. De hecho, estás viviendo constantemente un sinfín de emociones muy variables y que tienen una especie de acordeón. En un momento sientes más intensidad, menos, etc. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de las emociones, no todas, pero duran escasamente unos segundos. Algunas de ellas incluso pueden llegar a durar varios minutos. Es verdad que en algunos casos concretos, como la culpa, puede durar un poquito más, pero la sensación emocional del principio dura pocos segundos, como decíamos antes. La tristeza es válida. Es una función más que tienen las emociones. No todo va a ser negativo, flagelarnos, etc. Claro, pero también es verdad que no todo va a ser positivo. La vida final es este compendio de cosas, este equilibrio, este amalgama. Por lo tanto, es un punto importante. Y ya entrando en esto, fíjate, entramos también en el maravilloso mundo de la felicidad. La felicidad al final es una definición muy subjetiva, en la cual cada uno puede entenderla por paz interior, tema de conciencia. Aquí podemos entrar en muchísimos temas, pero no es un destino en sí mismo. Veo constantemente gente que está buscando la felicidad diciendo, bueno, cuando tenga esto, pues ya seré feliz, cuando haga esto, seré feliz. No, es que la felicidad se puede elegir ahora mismo y que evidentemente después, con ciertas cosas, puedes llegar a ser un poquito más feliz, pues no lo sé, pero lo que está claro es que la felicidad empieza ahora, no después de una consecuencia, porque si no, esa consecuencia no va a llegar jamás. Así que recuerda, la tiranía de la felicidad, la tiranía de las emociones positivas no tiene ningún sentido y ya verás que en el curso, justamente en el curso que estamos ahora, ya no vamos a hablar ni siquiera de la parte positiva, y es que las emociones pueden ser agradables o desagradables, pueden ser que vengan bien o que no vengan bien en un momento concreto, pero todas, absolutamente todas, tienen su función y están aquí para servirte. Y ahora quiero compartir en esta línea que decíamos antes de la tiranía de la felicidad y las emociones supuestamente positivas, vamos a hablar de un doble ejercicio práctico, te lo planteo. Lo primero serán preguntas y lo segundo, un pequeño ejercicio para que puedas lidiar con la tristeza, que seguramente sea la emoción más denostada, la emoción más triturada y, si me permites, también la emoción más devastadora que creemos que existe, cuando en realidad también es un trampolín para mejorar otras cosas en la vida y es totalmente válida. Ninguna emoción que esté siempre por defecto la misma no es buena, eso está claro. Cuando tú tienes una emoción durante mucho tiempo prolongado, aquí tenemos un problema serio, pero en realidad siempre te están ayudando y apoyando. La primera pregunta es ¿cómo se valora la tristeza en tu entorno?
Y esto seguramente lo habrás vivido en tu entorno familiar, y es que no puedes estar triste, no se permite llorar, ya está bien de llorar, ya está bien de lloriqueos. Fíjate que incluso podemos ir un pozo más allá y que la gente diga, pues oye, lloricas no. Sobre todo esto en los hombres se nota mucho más que en las mujeres, clarísimamente. Esto lo podemos ver constantemente en cualquier puerta de colegio, ¿no? Donde parece que llorar pues esté no permitido. Incluso los propios niños entre ellos se riñen cuando uno llora demasiado. Así que el llorar, estar triste, estar, digamos, un poco deprimido, parece ser que no esté dentro de las preferencias sociales. Y fíjate por dónde es una de las emociones más poderosas que existen, porque es la que te obliga a hacer la introspección de qué está pasando, qué está ocurriendo contigo. Habrá gente que hará el cambio y otras que no, pero como mínimo piensa cómo se valoraba la tristeza en tu familia. ¿Qué te decían cuando te ponías triste? ¿O qué te dicen, mejor dicho? No hace falta que hablemos en pasado. Podemos hablar de presente sin problema. Segunda pregunta es, ¿se respeta que puedas estar triste? No digo que se valore, porque tampoco al final no hace falta valorarlo, puedes valorarlo si quieres, pero ¿se respeta al menos? ¿Se respeta ese momento de intimidad? Y no siempre es así. Seguro, y estoy convencidísimo que en tu entorno muchas veces se te bloquea por estar triste. Oye, para allá, vamos a cambiar, vamos a hacer una actividad, ¿no? La sensación de hacer más cosas para mitigar o reducir esa sensación de tristeza. Sí, lo notas, lo vives, pues también es una reflexión muy interesante. Y sobre todo que la gente respete la posibilidad de que tú puedas estar triste. No siempre, o sí, eso ya es muy personal, pero al menos que la tristeza sea un valor añadido y no al revés. Otra pregunta también es, oye, ¿te has sentido obligado a estar alegre? Tiene mucho que ver con la anterior, y seguramente aquí tienes experiencias personales. Cambia esta cara, porque venga, va, que esto va a salir adelante. Es decir, te están ninguneando, te están invalidando las emociones. Ojo, con eso no quiero decir que ahora mismo te regodees en la tristeza y que te pases en ella todo el día como si fueras una croqueta rebozándote. Está bien, ok, está bien, pero a la vez también es verdad que las personas no tienen ningún derecho sobre ti a poder decirte todo lo que dicen sobre la tristeza, de cambia esa cara, ya te vales, que eres un triste, eres una persona muy aburrida, que siempre piensa lo mismo, que está deprimida. Eso evidentemente no nos ayuda y tampoco respeta nuestro valor emocional. Y ya que estamos hablando tanto de tristeza, porque es una de las emociones más escondidas y que a veces parece que tenga tabú a nivel social, me gustaría plantearte un pequeño ejercicio muy sencillo de introspección para poder lidiar con la tristeza. Lo primero siempre es que hay que buscar un momento de soledad programado. Digo programado porque si no en el día a día nos dejamos llevar por actividades. Vengamos a hacer esto, lo otro, lo justo para erradicar la tristeza. ¡Gran mentira! El hecho de que hagas muchas cosas no implica que la emoción siga existiendo. ¡Claro que está! Así que primero busca ese momento de soledad programado. Segundo lugar, ¿qué emociones de tristeza sientes? Porque la tristeza, ahora lo veremos, también tiene un gran alfabeto emocional. No solo es estar triste. Triste puede ser un solo detalle, pero claro, podemos ir a muchos más adjetivos de tristeza. Seguro que se te ocurren un montón. De todo esto hablaremos después para que veamos también sinónimos de tristeza, emociones que tienen matices diferentes. Después lo descubrimos. Un tercer punto es qué vivencias personales te evoca. Esto de la tristeza, ¿con qué conecta? Conecta con alguien del pasado, conecta con alguien del presente, conecta con alguien conocido, con algún mensaje, con alguna situación personal. Creo que es importante entender de dónde conecta, de dónde sale todo esto. Y ya como última pregunta en este ejercicio es ¿qué te recarga en ese momento? ¿Tú qué necesitas cuando sientes esa emoción de tristeza que te está drenando la energía, que sientes que a veces cuesta salir de ese pozo? ¿Qué te recarga? Haz una pequeña lista, no importa. No hace falta que hagas una lista. Si quieres la puedes hacer mental, ya me entiendes, o en el papel, en el post-it, lo que tú quieras. ¿Qué cosas te recargan? A mí me encanta tener siempre mi lista de cosas que me recargan y en los momentos que estoy más de bajona, de decir, oye, me cuesta un poquito más, porque sí, los especialistas en productividad, por mucho que creemos contenido aquí a mansalva y que todo el día estemos dándole a casco porro, en realidad también tenemos nuestros momentos de bajona, que parece ser, qué pereza ahora crear contenido, no lo veo, creo que voy a abandonar el canal. De momento no se me ha pasado por la cabeza, pero seguro que en algún momento lo voy a pensar. ¿Qué te recarga en ese momento? ¿Qué te recarga? Y anótalo, intenta hacer alguna de las cosas, aunque sea en muy pequeñas dosis. Este ejercicio, como ves aquí, es un ejercicio de introspección de la tristeza, una emoción totalmente válida, que hay que validarse a nivel personal de que la estamos sintiendo, pero sobre todo también intentar buscar la manera de volver a recuperar ese equilibrio emocional.
Otro tema que destaca poderosamente la atención es la escasez emocional. Cuando tenemos que definir algo a nivel emocional, siempre nos quedamos con las típicas emociones, que si miedo, tristeza, alegría. En cambio, cuando vamos a indagar un poquito más, en realidad te das cuenta que esta vaga definición emocional nos hace incompletos. No sabemos explicar lo que nos pasa, no entendemos lo que nos ocurre. Y sí, volvemos otra vez al principio. Está claro que lo estamos intentando hacer más cognitivo, hacer más racional, cuando en realidad la emoción muchas veces es indescriptible. Pero aquí, cuando conocemos más bien el matiz de lo que nos ocurre, podemos entender mejor el origen de lo que nos sucede. Así que hoy en día podemos decir que la mayor parte de la población tiene una escasez emocional increíble, y esto se refleja en la poca gama emocional a la hora de expresar nuestras cosas. Una de las cosas importantes que veremos ahora es cómo puedes empezar a tener vocabulario, y vamos a poner algunos ejemplos para que tengas referencias y sobre todo a partir de aquí empieces a entenderlo mejor. Y ojo, este no es un ejercicio de léxico, no es un ejercicio de vocabulario si lo estabas pensando, no es un tema cognitivo, es un tema de comprensión. El momento que pones matices a tus emociones, puedes entender mejor qué es lo que te ocurre, cómo te sientes y cómo puedes atajarlo y entenderlo mejor desde la comprensión profunda. Así que vamos a verlo mediante los diferentes diccionarios de actividad emocional. Aquí tienes dos de los libros más potentes a nivel de gestión emocional, sobre todo el universo de emociones que existen y todos los matices que hay, porque hay muchas emociones que nunca te has parado a pensar que también son emociones. Estos libros de Ponset, Pisquerra, son fantásticos para introducirte. También está de Giselle Laimons, donde tiene ahí mucha información sobre todos los fenómenos que tienen que ver con la emocionalidad. Fíjate que seguro que muchos de nosotros, si leemos este diccionario, nos daremos cuenta que conocemos muy poco. Sabemos mucho a nivel racional de muchas cosas, dónde están los ríos, dónde están las capitales del mundo, pero en cambio, fíjate que todo lo que sea emocionales y los fenómenos más afectivos, la verdad es que tenemos muy poco conocimiento. Para que te hagas una idea, esto serían las emociones primarias que todos conocemos: la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la rabia y la sorpresa. Ya sabes que hay modelos que hablan de 5, otros hablan de 7, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero estas serían un poco las más reconocibles por parte de todos. Pero para que te hagas una idea, si hablamos de alegría y vemos realmente la cantidad de cosas que podemos decir en vez de alegría, porque no es lo mismo alegría que, por ejemplo, dicha, exultancia, gratitud o plenitud, alborozo, gozo, contentamiento, encantado, euforia, feliz, brillante, triunfante, radiante, en fin, todo esto que estás viendo aquí son pequeños matices de la alegría, y la alegría no siempre es lo mismo, no es lo mismo la satisfacción que la plenitud, aunque en realidad estamos hablando de un diccionario similar. Este tema me parece fascinante, porque conocer mejor esto nos hará también más sabios a nivel emocional, y cada vez que venga una emoción le podemos dar muchos colores diferentes, como si fuera un caleidoscopio. La verdad es que solo lo estamos viendo con alegría. Imagínate con el resto de emociones. Si hay tantas, pues imagínate. Haz tus cuentas. También tenemos la tristeza, para que veas otro ejemplo, y fíjate que la tristeza no es lo mismo que, y ahí tenemos muchos ejemplos, que sea angustia, que el dolor, el desamparo, la pena, desgarramiento, abatimiento, soledad. Fíjate que cada uno tiene su matiz, y entender un poco cómo te sientes va a cambiar por completo cómo sientes la tristeza. Incluso te va a ayudar mejor a entender las causas reales de esa tristeza. Por lo tanto, entender las emociones y saber el diccionario mejor de la emocionalidad nos permite entendernos a nosotros mismos, tener más vocabulario, y que cuando ocurra algo lo puedas captar rápidamente, identificarlo y etiquetarlo como una emoción concreta. Pero eso sí, tampoco te quedes siempre con las etiquetas. Recuerda que las emociones se viven. Esto nos ayuda un poquito más, pero a veces también es verdad que somos muy encorsetables con este tipo de cosas, ¿no? Una etiqueta concreta, esto es desesperanza y ya está. Bueno, en fin, cada una de las emociones siempre toca con otras. Casi es obligatorio que cualquier emoción siempre toque con otra. Difícilmente tenemos una emoción pura, porque la pureza, el mundo emocional, no existe. Y hablando antes del diccionario emocional, algunas preguntas clave rápidas para entender un poquito esto de las emociones y cómo las gestionamos en nuestro día a día a nivel de vocabulario. Las preguntas clave serían: la primera, ¿qué emoción confundes habitualmente con otra porque nunca te enseñan a diferenciarlas? Y aquí viene un poco la cantidad de palabras que hemos visto antes, ¿no? Si tomas alegría con, por ejemplo, satisfacción, son cosas muy diferentes, pero a veces las metemos en el mismo saco y no sabemos definir exactamente lo que sentimos. Oye, alegría, júbilo, sensación de intensidad emocional muy alta, estar contento a niveles muy altos, dosis muy altas, no significa siempre lo mismo que satisfacción, que no deja de ser una emoción también agradable en el cuerpo, pero a la vez
no es exactamente la misma. Lo mismo podría ser con plenitud. Plenitud es una palabra que es bastante diferente a lo que podría ser, por ejemplo, la alegría o la contención emocional. Es decir, fíjate la gran cantidad de cosas que tenemos a nivel de una sola palabra. Entonces, todo esto en casa nos han enseñado, nos han repetido las emociones que han considerado nuestra familia y a veces con una incapacidad emocional espectacular, por no decir un alfabetismo totalmente cero dentro de la gama emocional que tenemos. La segunda pregunta que me gustaría que te plantees es ¿qué emociones llamas cansancio cuando en realidad es tristeza? Esto nos pasa todos los días socialmente, que la gente te dice que esto tiene que ver con el estrés, cansancio, ansiedad, etcétera, y que si no, todas estas sensaciones que vivimos más allá de la vinculación pura con la tristeza, a veces son formas de tristeza que simplemente olvidamos como si no existieran y eso tiene consecuencias clarísimas para tu salud en todos los ámbitos. Así que a veces son palabras que tenemos ahí, como el cansancio, que lo vinculamos siempre a lo físico y pocas veces lo vinculamos a la salud emocional. Y a veces está ahí la clave está en esa gestión emocional y no tanto en el cansancio físico que suele ser consecuencia de ese estado emocional. Tercera pregunta, ¿qué emoción ocultas bajo la productividad? Esta me encanta porque yo la he vivido personalmente, creo que puedes estar viviéndola o lo has vivido ya o lo estás viviendo. Y es que querer ser muy productivo, querer hacer cosas a toda costa, no importa el tiempo que te tarden, el tiempo que le dediques, incluso a veces también fuera de tu ámbito, todas las horas del mundo, ¿qué oculta esa productividad? ¿Qué emoción oculta? A veces una emoción de culpa, a veces una emoción de negatividad, a veces una emoción de tristeza profunda por el pasado, de cosas, relaciones, pues tantas cosas. Es espectacular hacerte esa pregunta y ser lo más honesto y transparente contigo mismo. Cuarta pregunta, ¿qué emoción te incomoda tanto que prefieres no pensarla ni nombrarla? Hay emociones que no nos gustan. Por ejemplo, la culpa, la tristeza que decíamos antes, son emociones que preferimos enterrar, de meterlas debajo de la alfombra y tú sabes que eso tiene consecuencias. Por lo tanto, ¿qué emoción te incomoda tanto? Piénsalo bien, porque en el fondo hay que rascar, hay que buscar las creencias que hay detrás, qué es lo que está afectando en realidad. Hay muchas cosas a nivel a veces subconsciente que están ahí detrás, que te están lastrando el día a día y que tienen mucho que ver con eso que tanto te incomoda. Y última y quinta pregunta, ¿qué emoción te prometiste no sentir nunca más y aún te gobierna? Cada vez que pienses en esa persona, cada vez que pienses en una relación concreta, cada vez que pienses en el trabajo, cada vez que pienses en la familia, ¿por qué surge la misma emoción? Si tú un día te dijiste que jamás la volverías a sentir. La emoción la puedes tapar como si fuera un juego de estos de intentar pisar a todos los gnomos que tú veas. Eso está muy bien, pero en realidad, siendo honestos, lo que pasa es que eres incapaz de taparlo. Porque todo aquello que florece, todo aquello que tienes a tu alrededor, no dejan de ser vaivenes emocionales que vienen y vuelven y vienen más de una vez para decirte que la gestión emocional no es cosa de un día, ni siquiera de unas horas, es una cosa que dura toda la eternidad. Y a continuación te voy a proponer un ejercicio breve para que puedas mejorar esa gama emocional. Y ese ejercicio práctico que ves aquí consistirá en que definas tu día y le pongas tantas emociones como puedas. Imagínate que tienes situaciones durante el día, puede ser un encontronazo con alguien, una pequeña bronca o al revés, alguna acción positiva, agradable, algún logro y a partir de aquí ponle diferentes emociones. Y ojo, no te quedes con las genéricas de tristeza, alegría, sin más, no, ponle matices, ese diccionario emocional que decíamos antes, intenta buscar la palabra que más adecue y si no encuentras solo una, pues te doy aquí la posibilidad de que pongas 2 o 3, incluso más si quieres, puedes hacer la columna tan larga como quieras para poder mejorar ese vocabulario emocional y tener la sensación de que tú dominas tu día y que sabes muy bien cómo definir eso que te sucede gracias a la gestión emocional a través del diccionario emocional. Y ya como extra, como segundo ejercicio, me gustaría darte este que ves aquí de cómo definir tu día también y pon tantas emociones como puedas, pero en este caso emoción y comportamiento. Cada una de las emociones, ¿qué tipo de comportamiento te da? Si cada vez que sientes júbilo, cada vez que sientas plenitud, satisfacción, ¿qué comportamiento haces habitualmente? ¿Te sonrojas? ¿Prefieres no mostrarlo? Al contrario, ¿tienes ganas incontrolables de contarlo? ¿Lo tienes que compartir? Cuéntanos un poquito también y me encantaría que tengas aquí esta lista de emoción y conducta, porque aquí vas a aprender mucho más de cómo eres y sobre todo vas a identificar patrones. Y estos patrones, como verás ahora, serán muy claros a no ser de la niebla mental. Esto te lo cuento ahora a continuación. Fíjate en la cantidad enorme de cosas que hemos visto hasta ahora y esto solo es el principio. Queda muchísimo más de la mitad de este curso. ¿Qué te está pareciendo? Oye, cuéntamelo, házmelo saber aquí en comentarios. Yo te leo. Y por supuesto, si te ha parecido interesante, dale un like para que llegue también a otras personas que necesitan este curso como el comer.
Dicho esto, sigamos. La sobrecarga mental que vivimos estos días hace que no puedas ver el bosque. Como todo está nublado y tenemos tantas cosas en la cabeza, hace que no podamos gestionar nuestras emociones. Y esto pone en riesgo todo lo que significa la intensidad emocional. La intensidad emocional mal gestionada puede acarrear numerosas enfermedades y no solo eso, sino que puede ahuyentarte completamente de tus metas. Recuerda, al final, la inteligencia emocional lo que nos tiene que ayudar es a ganar claridad, porque bajamos la intensidad de las emociones y conocemos la raíz. En cambio, si la intensidad emocional está loca, completamente como una montaña rusa, lo que va a ocurrir es que difícilmente tendrás foco. Así que vamos a ver algunos ejercicios para bajar esa niebla mental y además entender mejor qué ocurre cada vez que sientes una emoción. Cuando hablamos de niebla mental nos referimos a todas las emociones que en algún momento has vivido y que ahora generan como una especie de amalgama extraño donde hay muchísimas emociones presentes. No es sencillo por decir ahora me siento así, me siento de esta manera. No es fácil y esto seguramente lo habrás experimentado. ¿Por qué? Porque una emoción lleva a otra y una emoción también es multiemocional. Raro es que puedas sentir algo puro. Esto en laboratorios quizá, pero al menos como humanos complicado. Así que a nivel de disipar la niebla mental, me encantaría compartir contigo algunos ejercicios que pueden ser interesantes. El primero es uno muy fácil, pero creo que es muy poderoso y es hacerle una pequeña carta a tus miedos. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sobre todo porque de esta manera verás que lo vas a describir de una forma muy emocional. Y si además utilizas todas las herramientas de antes a nivel del diccionario emocional, pues también te va a servir bastante. Y si quieres un extra tip, un truco que puedes hacer también, es que esto te lo puedes enviar como si fuera un correo programado para que lo recibas más adelante y veas que a través de todo este tipo de estudio, de gestión personal y de mejora, cómo has evolucionado al cabo de un tiempo. Tú decides si lo quieres hacer a un mes, a 6 meses, a un año. Dependerá también de tu nivel de compromiso a la hora de mejorar. Si seguimos avanzando y para dar un poquito más de detalles al ejercicio anterior, verás que me encantaría que pusieras estos detalles, ¿no? Esta especie de características. Por ejemplo, que fuera de tú a tú. Háblale de tú a tú al miedo. No le hables como si fuera una especie de ente extraño que no tienes ningún control, sino algo en el cual tú conoces, te relacionas y tenéis una relación diaria, porque en realidad tienes una relación diaria con él. Describe las emociones que sientes. Ahí es donde tienes que utilizar ese diccionario emocional que decíamos antes. Déjale las cosas claras. ¿Qué es lo que esperas de él? ¿Qué es lo que te da miedo en realidad? Díselo como si fuera una persona humana, como si fuera un amigo que quisieras contárselo todo, que tienes la máxima confianza. Además, el miedo no te va a juzgar porque es una emoción, es un abstracto. Y por último, igual que decíamos antes de dejar las cosas claras, pon límites. Sí, límites para que sepa en realidad qué es lo que debería hacer. Oye, tómate esta molestia. Sí, piensa como si fuera una persona exactamente igual. Ya sé que puede parecer un poco extraño, pero en realidad esto es lo que buscamos con esta pequeña carta para disipar esa niebla mental. En el momento que tú conozcas un poco esos miedos, que le hables bien, que le hables directamente, que los verbalices, que los escribas, es como que ese miedo formará parte más de ti, porque el miedo es bueno, el miedo es fantástico, al final es una emoción increíble y es funcional. El tema es cuando el miedo paraliza absolutamente todo, la sala de máquinas te dice lo que tienes que hacer, te dicta incluso tus propias prioridades. Ahí sí que tenemos un problema de verdad. Por lo tanto, este ejercicio práctico me encantaría que lo hicieras en estas dos partes y lo puedes hacer escrito, a nivel más bien analógico, en un papel, o si quieres lo puedes hacer digital o al revés, puedes hacer primero en un papel y después cuando ya lo tengas te lo envías al cabo de un tiempo para ver qué tal has evolucionado con tu relación con los miedos. Ahora que tenemos claro que hemos disipado la niebla, fíjate que entramos en otro de los debates que ya iniciamos al principio y es la perspectiva entre racional y emocional. En realidad, esto que estamos haciendo aquí en este curso es casi puramente racional, porque aunque hablemos de gestión de las emociones, lo estamos haciendo desde la cognición, desde el raciocinio. Fíjate que le estamos verbalizando todo, le ponemos nombres y eso hace que cuando haya tips y pasos ya no sean emoción. Una emoción es algo puramente experiencial. Después lo podemos analizar desde fuera si quieres, le podemos dar todo el toque científico que quieras, pero la emoción en sí la vive el ser humano. Recuerda que habíamos dicho que una emoción no deja de ser una especie de humo, como si fuera un vapor que aparece por ahí, que danza, que baila, que se mueve, que va para arriba, para abajo y en el fondo después sale de ti. Esto es para que sirva una emoción. La emoción en realidad solo es un momento en la conexión con el cuerpo, de activar tu conciencia y ya está. Después, toda la interpretación que le demos, si viene esto del pasado, si viene de mi familia o simplemente si esto me afecta más o menos, tiene más que ver o muchísimo más que ver con la parte racional. Así que me gustaría que tuvieras estas dos perspectivas porque ahora analizaremos las emociones siempre entendiendo que hay una parte racional y es lo que veremos a continuación.
Y hablando de esta divergencia entre racional y emocional, me gustaría proponerte un ejercicio. Ya sabes que aquí estamos para practicar y siempre que hay un ejercicio, para el vídeo. No hay problema. Para el vídeo, vuelve a entrar en este momento, pero sí me gustaría que lo hicieras de alguna manera, porque si no el ejercicio, ya te lo digo ya, no va a funcionar en absoluto. Que te voy a contar que no sepas, así que hay que dedicarle ese tiempo. Bien, la primera clave de todas, como ves, es que todo son pequeños hechos. Al final todos son pequeños hechos, cosas que suceden en el día a día, cosas que pasan, pero ahí viene el tema, que son situaciones totalmente neutras, como veremos después. La clave es que ahora, cuando tú sientas algo, piensa como si fuera algo aislado del mundo, sin emociones. Sé que es muy complicado, pero cualquier cosa que pasa, automáticamente ya la estás interpretando. Es más, cuando tú lo estás mirando, lo estás observando, ya lo estás interpretando, porque lo pasas por el filtro humano. En cambio, si lo miraras desde la conciencia, verías que al final es un acto más, una situación que se produce y ya está. Después viene la emoción real, como estás viendo aquí, y es, oye, ¿qué sentiste de verdad? Y aquí no hay que analizar nada, no hay que hacer gestión emocional, contrólate, autocontrol emocional. Fíjate que el autocontrol emocional es la cosa menos emocional que existe, porque se supone que estás racionalizando todas aquellas emociones y las estás gestionando como tú consideras. Así que piénsalo bien, ¿fue miedo, fue frustración, decepción? Siéntela, abraza esa emoción, oye, ¿qué sientes? Está genial. En el momento que lo veas así, también es verdad que lo verás como más natural, en vez de verlo como una agresión, que es lo que vemos a veces ciertas emociones. La tercera parte es interpreta alternativamente, es decir, ¿qué otra lectura le podías haber dado a esta emoción? Porque aquí es donde ha entrado la interpretación, el juicio, tu forma de verlo. Solo una, la que te consideres más incómoda, la más honesta para ti. Esta es la única que te permitirá crecer. Cuando empieces a rascar y saber un poco lo que hay más allá, es cuando tú también te abres emocionalmente y estás más abierto después cuando pasan otras emociones a sentirlas de verdad y no simplemente a experimentarlas, gestionarlas, porque la gestión al final no deja de ser raciocinio puro y duro, es management. Aquí la clave sobre todo es el sentir y mucha gente lo que hace es no sentirlas y automáticamente las traduce en forma cognitiva, porque así le da ese toque racional que parece que sea mucho más efectivo, cuando en realidad no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Y ahora viene un tema crítico, que empieza a ser la propia identificación de estas emociones, y me encantaría darte un paso a paso para que lo puedas hacer con diferentes ejercicios. El primero de todos es identificarlo. Oye, ¿sabes realmente lo que estás sintiendo? ¿Sí? ¿No? El diccionario emocional nos va a ayudar a entenderlo mejor, pero también un buen análisis de nuestro cuerpo, de entender lo que piensa ahora mismo nuestra mente y cómo después lo gestionamos en el día a día. Así que la primera clave es cómo podemos reconocer las emociones. Fíjate que es una pregunta muy evidente, que a priori parecía muy fácil, pero hay gente que lo tiene bastante complicado. ¿De qué manera o qué signos raros podemos encontrar? Cuando digo raros me refiero a no habituales, o al menos no los pensamos en el día a día. Pues bien, yo te voy a proponer aquí básicamente dos cosas. La primera es que hay que ponerle nombre a las emociones, por eso decíamos el diccionario emocional. En el momento que le pones nombre entiendes un poquito más todo el universo que hay detrás. No es lo mismo que decíamos antes júbilo, que alegría, no es lo mismo por ejemplo sentir tristeza, que sentir pesar, que sentir culpa. Todo eso al final son emociones que conectan con diferentes creencias tuyas, como después veremos. Y en segundo lugar, siempre que puedas, ubícalas en el cuerpo. El cuerpo es muy sabio, sabe muy bien, es la última bastión, es el último bastión donde están todas las cosas que tú necesitas. Ahí está en el cuerpo, el templo. Y ese templo tiene que ver en cómo están funcionando las emociones. Me gustaría que lo pensaras como si fueran fallos en una casa. Al final, las emociones no son fallos, pero te están diciendo que aquí hay un problema, algo pasa. La mayoría de emociones se están comunicando con el cuerpo constantemente. Entiéndeme, no siempre son problemas, también son cosas muy buenas. De hecho, las emociones generalmente son cosas buenas porque sí. Pero la clave es entender por qué se produce una emoción concreta en tu cuerpo, identificarla y entonces, con ese diccionario emocional que decíamos antes, ponerles un nombre para ver realmente todo lo que hay detrás, el paradigma enorme que puede existir a nivel de gestión emocional. Porque cuando pones nombres a las cosas, eres más consciente de ellas y sabes muy bien de dónde pueden venir. En cambio, cuando hablas de generalidades o cosas que simplemente ocurren, pues claramente ahí tenemos una disfunción emocional. Paso 1, ya lo ves, ponle un nombre y ubícalas en tu cuerpo. Una vez las tenemos identificadas, viene el paso 2, que es reducir esa intensidad emocional. Unos podrían decir que sí, no, siéntelo y ya está. Si estás en condiciones de sentirla y sobre todo también te sientes cómodo con ella, adelante. La incomodidad no nos gusta y por eso preferimos mirar hacia otro lado. Reducir la intensidad es simplemente bajar el suflé de la emoción, la intensidad que tú tienes ahora. El problema principal es que cuando esta intensidad es muy alta durante mucho tiempo, que no suele ser así porque las emociones son de corto radio, de corta duración, al final ocurre algo que tú ya conoces muy bien, y es que te alteras demasiado, esto produce efectos adversos, y si estás con otras personas, pues a veces también hace que digas cosas que quizá, no lo sé, te puedes arrepentir el día siguiente. Así que reducir la intensidad es algo casi no obligatorio, pero algo que nos gusta poder hacer en un momento concreto. Ahora bien, hay gente que confunde reducir la intensidad con reducir la emoción. La emoción está ahí,
Y lo que ha pasado previamente, todo el tema interpretativo, todo el tema de las creencias como veremos después, la conducta que tú hagas después, eso no tiene nada que ver con reducir la intensidad. Te voy a poner un ejemplo. Lo que hacemos habitualmente es una relajación, meditación, podemos hacer un poco de deporte, movimiento, por aquello de hacer otra cosa o ir a tomar algo con unos colegas. Al final todo esto evidentemente hace que pensemos en otras cosas, que bajemos esa intensidad, pero eso no elimina la raíz del problema. Si yo me siento mal por alguna cosa concreta, si no lo trato, no lo gestiono, eso al final volverá a aflorar en un momento determinado. Si yo, por ejemplo, tenía una bronca con mi jefe, no tenemos una buena relación y lo que hago es una meditación guiada y una relajación, sí, evidentemente te vas a sentir mejor en ese momento porque habrás reducido la intensidad emocional que te genera. Pero siendo honesto, en el momento que tengas otra bronca, otro problema u otra simplemente conversación desagradable, volverás a sentir lo mismo. Por lo tanto, será un remedio poco efectivo, o al menos no vas a cortar de raíz el verdadero problema, que tendrá mucho que ver con nuestras creencias, después el entorno donde estemos, evidentemente, y todo lo que puedas imaginarte a nivel del universo emocional. Así que paso número 2, bajar el suflé, pero recuerda, no es la solución. Por cierto, si te puede interesar, aquí en el canal de YouTube encontrarás varias meditaciones, como por ejemplo estas 3, para que puedas reducir esa intensidad emocional y puedas volver a recuperar el foco, al menos por un momento. Y después la idea sería que empieces a rascar un poco lo que hay detrás, que es lo que veremos justamente a continuación. Así que recuerda, en el canal puedes buscarlas por estos nombres: calma tu ansiedad, reduce tu estrés, domina tu mente. Hay varias más, incluso del sueño, también de la relajación, así que ahí tienes muchísimo material para que lo puedas consumir totalmente gratis y reducir esa intensidad emocional. Y ahora vamos por un paso 3, que es la escritura terapéutica, y es que tu mente no tiene límites. Tú puedes estar pensando las cosas de forma infinita. Me gustaría que pensaras en tu mente como si fuera un globo terráqueo, fuera la Tierra, y todo va dando vueltas a su alrededor. No hay un punto final, porque tú puedes dar vueltas tantas veces como quieras. Ese es el gran problema que tiene nuestra mente, que cuando tiene un problema, una situación o algo que le preocupa, es capaz de dar vueltas de forma infinita. Y claro, si solo fuera un tema geográfico de que da vueltas y que se cansa, oye, fantástico, pues mira, que se canse y así, mira, gastamos calorías y además nos sentimos bien con nuestro cuerpo. Fantástico, eso está muy bien. Pero el problema es que la gestión emocional elevada, y especialmente la intensidad emocional de alta frecuencia, termina cansando mucho y genera muchos problemas a nivel de cuerpo. Es decir, la parte psicosomática también se realza muchísimo. Así que tu mente no tiene límites, tenemos que ponerlas. Así como lo haremos, en este caso con la escritura. Sí que tengo que decir aquí un disclaimer importante. Se habla mucho de que es mejor escribir las cosas porque conectas el cerebro con la mano, etc. Bueno, eso depende. Eso depende sobre todo de la generación. Hay generaciones que prácticamente no han escrito y esto tendremos que verlo en el futuro. Pero es verdad que las personas que estamos más acostumbradas o que nacimos en una generación bisagra, por ejemplo en mi caso, ¿no?, que nací en una generación que todo era analógico y después pasamos todo a lo digital, pues evidentemente ahí nos sentimos más cómodos con la escritura porque es lo que hemos utilizado desde pequeños, desde siempre. En cambio, una persona que ha empezado prácticamente a los 5 años a picar código, por decirlo así, o picar teclas, pues está claro que será diferente. Pero bueno, todo esto lo veremos más adelante y ahora mismo no tenemos datos porque necesitamos bastantes años para poder ver la diferencia entre uno y otro. La clave, como decíamos antes, es escritura terapéutica, así que me encantaría ahora que tomaras ahí una hoja, bolígrafo, lápiz, lapicero, lo que tú quieras, no importa, ¿okay?, algo que te sientas cómodo, y que todo aquello que te pase por la cabeza lo escribas. Si tienes dudas de cómo hacerlo, te voy a proponer un ejemplo. Fíjate, escribe lo que sientes ahora, así tal cual. Ya le vale. Siempre dice que va a cumplir, pero a la hora de la verdad no lo hace. Me dijo que me acompañaría a mi primer concierto y al final pues no vino. Siempre hace lo mismo, dice cosas que no cumple. Es un irresponsable, desagradecido. Yo, en cambio, siempre la acompaño cuando lo necesita. Ya está bien. A partir de ahora se va a enterar. Fíjate que esto es un texto muy sencillo. No hay mucho más. Y lo bueno que tiene la escritura, a diferencia de la mente, es que hay un límite. Tú la mente lo puedes llegar a pensar varias veces, incluso lo mismo lo puedes llegar a pensar 3 o 4 veces de forma distinta. El escrito termina, tiene un inicio y tiene un fin. Yo podría seguir ahora y escribir lo mismo otra vez, pero con diferentes palabras. Pero yo mismo ya veo que me estoy repitiendo como lajo, es decir, que en realidad ya no tiene sentido seguir ahí. Así que me quedo con este texto y una vez lo tengas, vamos a pasar al siguiente punto dentro del mismo paso. Eso sí, estamos en la escritura terapéutica, recuerda. Fíjate que ahora vamos a marcar cosas como las que estás viendo aquí. Siempre, irresponsable, desagradecido, nunca, rabia, frustración, enfadado. En realidad, todo esto que estás viendo aquí se categoriza en 3 cosas diferentes. Hay 3 categorías de palabras diferentes que tienen mucho que ver con las emociones. Fíjate que, por ejemplo, tenemos los adjetivos totalitarios, que podrían ser siempre y nunca. Esto denota que algo siempre es así, cuando tú sabes que no es así muchas veces. O tenemos una creencia de que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales.
Esto tiene que ver con experiencias personales y también porque nosotros somos rígidos, no hemos pensado que hay una creencia diferente. En el momento que vemos que hay otras personas que tienen creencias diferentes es porque quizá, como mínimo, hay otra vía. Y aquí no entramos en verdades, porque eso es otro tema, un tema de la conciencia. Aquí hablamos puramente de cosas que son interpretativas. Después entramos, nunca mejor dicho, en la interpretación, los juicios. Y aquí entramos en estas palabras, estos adjetivos que ya conoces, ¿no? Irresponsables, desagradecido, enfadado. Estos epítetos, al final, como estás viendo, no dejan de ser palabras que nos dicen cómo interpretamos, cómo vemos el mundo. En este caso, a esta persona, por el hecho de todo lo que nos ha hecho, bla, 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 pues le decimos que no es responsable, que no es agradecida y que yo me siento enfadado. Y por último, está claro que aparecen las frustraciones y todo lo que tiene que ver con las emociones generadas en ese sentido. Frustración, rabia, culpa, malestar, todo esto. Evidentemente son emociones que tienen que ver con la experiencia vivida. Mucho más junto de lo que parece. Fíjate que cuando hablamos de adjetivos totalitarios está más conectado con una creencia personal que a veces viene de la infancia o incluso viene de otras vidas. Pero bueno, ahí entraríamos en otro tema, ¿ok? Otro debate. La interpretación no deja de ser todo lo aprendido como nosotros lo analizamos y lo vemos en este momento. Es una forma de poner etiquetas a las cosas. Esto nos facilita la vida, es verdad, porque cuando facilitamos interpretaciones es como todo más fácil. Bueno, malo. Así sabemos dónde tenemos que atenernos. Y por último estaría la emoción. La emoción no deja de ser la descripción de cómo te sientes, que también sigue siendo una interpretación. Fíjate que al final la emoción e interpretación no son tan diferentes. Lo que uno de los temas tiene más que ver con cómo lo definimos emocionalmente y el otro es cómo lo definimos personalmente, ¿ok? Así que bueno, tampoco hay tanta diferencia. Así que este ejercicio me encantaría que lo hicieras. Recuerda, para un momento si necesario y en ese momento tómate el momento para poder escribirlo, lápiz, tranquilidad y suéltate. Verás que no tardarás tanto en escribir porque muchas veces te vas a repetir. Llegará un momento en el cual digas lo mismo que decías antes y es ahí donde vas a frenar y donde vas a analizar tres tipos de conceptos, ¿no? Los adjetivos totalitarios, las interpretaciones y juicios y las emociones. Porque ahora verás que en el paso 4 todo esto lo vamos a poner en el filtro de nuestra mente para empezar la gestión emocional. En resumen, para que hagas este ejercicio de escritura terapéutica consistiría primero qué te preocupa, qué te ronda por la mente y piensa sobre todo en aquello que ahora mismo le das vueltas sin parar. Una vez lo tengas claro, redáctalo y recuerda ponerle límites en el momento que te repitas. Ahí es cuando tienes que finalizar, porque repetir lo mismo no nos va a ayudar demasiado. Y lo bueno que tiene el texto es que lo verás todo plasmado y tú mismo dirás, oye, me doy por vencido, ya no tengo nada más que decir, es lo mismo que pienso. El tercer punto es identificar lo que decíamos antes, las emociones que hay en el texto, los juicios e interpretaciones y estos adjetivos totalitarios, estilo nunca o siempre. Y ya como cuarto punto, ¿qué creencias que hay detrás? ¿Qué creencias crees que hay? Es una gran pregunta, es complicado esto, ya lo sé. Por eso justamente hablaremos del siguiente punto, donde analizaremos las creencias que hay detrás de un tipo de texto como este. Segundo parón, para respirar, para tomar un poquito de aire, ver que todos los conceptos, si no los integras, no te van a servir absolutamente de nada. Te recomiendo que en este tipo de vídeos pares un momento, hagas el ejercicio o vuelvas incluso otro día. Si es necesario, La gestión emocional no la vas a hacer en 2 horas ni en 1 hora. para nada. Sino que requiere práctica diaria como si fuera un proyecto normal. A veces pensamos que por leer un libro o ver este vídeo ya está. Así que si te está pareciendo interesante este vídeo, pues dale un buen like. Y por supuesto no ha terminado. Todavía tengo muchos más trucos que compartir contigo. Por lo tanto, sigamos. Y por cierto, ¿qué vínculo tiene la inteligencia emocional con la productividad personal? Hoy lo que sabemos en la literatura científica nos dice que no hay casi conexión. Es decir, que tú porque tengas mejor gestión de las emociones no implica que seas mucho más productivo. La ciencia lo reconoce en un 9,4%. Bueno, da igual la cifra, al final es secundario. Pero fíjate que en realidad no hay un vínculo directo. Lo que ocurre es que en el momento que tú tienes una mayor gestión emocional, tienes mayor capacidad de claridad. Pero si esa claridad no se traduce en resultados porque no sabes muy bien dónde vas, pues no importa la gestión emocional que tengas. Así que son dos cosas diferentes. Una es la gestión para poder bajar ese momento de intensidad emocional y conocerte mejor a ti mismo. Y la otra tiene que ver con unas metas claras, una metodología de trabajo y una fórmula sistemática para poder alcanzar aquello que deseas. Ahora bien, en el momento que combinas las dos, entonces tienes un binomio ganador. ¿Qué te voy a contar? Y por cierto, en tu caso, ¿has sido capaz de combinar las dos o crees que te falta una y la otra? Cuéntame tu experiencia, yo encantado de leerte también. Y ahora sí que entramos en un momento crítico, y es que en realidad todo aquello que crees no es tan así, ya que la realidad no sabemos muy bien lo que es. Esto es un tema más bien de moralismo. Cuando tú dices que esto te parece bien o te parece mal, estás actuando en base a tus creencias. La realidad en sí misma es, no hay más, no se puede valorar. Es un estado de conciencia máximo. En cambio, todos los que son emociones, todo lo que sean emociones es algo que vivimos nosotros, nuestro propio cuerpo. Dicho esto, una vez entramos en que la realidad no es lo que crees, ahora sí que entraremos ya en la situación y la conducta que lleva. Cualquier emoción, todo empieza por un desencadenante. Pero déjame decirte que en realidad todo esto es un ciclo.
como veremos después cuando hablemos de la matriz. La situación sería una situación neutra. Y esto, a partir de aquí, cuando tienes esta situación, tú lo analizas en base a los datos personales, experiencias personales y las creencias que has vivido. Estos datos no deja de ser información que tú has recibido. Y todo junto, cuando sucede algo que a priori es neutro, y con estos datos y con estas creencias, es cuando viene la interpretación, el juicio. Este juicio, sin lugar a dudas, te va a llevar a una emoción, a sentirte de una manera concreta. Y una emoción, normalmente, siempre generará un comportamiento específico. Esto lo veremos mejor con un ejemplo. Ahora imagínate que la situación es que un colaborador no cumplió con una tarea. Simplemente venció la fecha límite y no la hizo. No hay más. En realidad, la situación es súper neutra. No hizo su trabajo. Bien, no pasa nada. Se puede entender y a partir de aquí viene la comprensión de cada uno, la interpretación. Depende también de 1000 cosas que tengas en la cabeza. Los datos, como ves, son la parte de arriba y es que yo ya he vivido con esta persona, y ahí nos ponemos serios, no es la primera vez que lo hace. Suele tener problemas con los compañeros y no le gusta la presión, si yo lo veo constantemente. Son los datos que tú percibes, ese histórico personal de relación con esa persona que te hace pensar que quizá, y aquí viene la segunda parte, hay una creencia detrás. Oye, todas las personas deberían cumplir con su trabajo a la fecha que le toca. Si al final tú marcas una fecha es porque hay que cumplirla. ¿Qué pasa? ¿No nos entendemos o qué? A no te parece muy obvio, después genera muchísimas desavenencias en la empresa. Y fíjate que ahora solo estamos hablando de la situación y hablamos de los datos que tú cotejas y por otro lado las creencias que muchas veces son bastante inconscientes. Si avanzamos más, ahora llega el juicio. Y fíjate que después de toda esta información dices, no entiendo cómo esta persona lleva tantos años en este puesto. Es que si no cumple, ¿cómo está tantos años? Esto es una interpretación total, no tiene nada que ver con la realidad, son cosas que nosotros hemos ido creando y ahora es cuando dices, pero esto es verdad, ¿eh? Sigue siendo una interpretación. Esta interpretación nos lleva a una emoción y la emoción es cierta rabia, un enojo, un enfado, como, oye, ¿por qué esta persona tiene que seguir si no está cumpliendo? Y entonces esto lleva a una conducta. Todo esto que te estoy hablando es muy sutil y es que no se ve a primeras de cambio, siempre es lento y progresivo. ¿Y cuál crees que puede ser la conducta? La conducta, por ejemplo, podría ser que a partir de ahora con esa persona pues no nos portamos tan bien, somos un poquito más agresivos, si me permites la palabra, o exigentes cuando hablamos con él. ¿Por qué? Porque yo ya tengo toda esta mochila que viene justamente precediendo de detrás. Tema complejo, ya lo ves, pero esto realmente nos ayuda mucho a entender que la realidad no es lo que crees. Cuando llegamos al final, nos hemos creído parte de la historia. Hemos pensado que todo aquello que creemos es verdad, cuando en realidad solo hubo una situación concreta. A partir de aquí, la historia sigue, y mejor dicho, la hemos creado nosotros. Tienes que ver lo que sigue porque te interesa. Y a continuación, te presento una técnica más directa. La otra quizá tiene más pasos, esta es como más directa y verás que tiene 4 pasos, una matriz. Significa que va paso por paso hasta llegar al final. Esta matriz emocional vamos a ponerla primero a nivel más teórico. ¿Cuáles son los puntos que tiene? Esto te va a ayudar muchísimo también a cualquier situación que vivas, entender cuál es la creencia que hay detrás. Aquí se fomenta sobre todo la creencia. Antes estábamos fomentando más bien todo el tema de los datos personales y cómo esto te lleva a una conducta específica. Aquí hablaremos de una situación neutra. Lo que buscamos es que automáticamente después la interpretamos de alguna manera, tenemos una interpretación. Esto nos lleva a una emoción y por último todo esto viene por una creencia. Como tenemos una creencia inicial, el ejercicio de la matriz será justamente reajustar, redefinir esa creencia y convertirla en una nueva creencia. Porque entonces ahí cambia el juego. Esa nueva creencia, casi de forma semiautomática, va a generar una nueva interpretación y una nueva emoción. Veámoslo con un ejemplo porque seguro que se entiende mucho mejor. Lo primero es que la situación neutra es esta que estás viendo aquí. Un colaborador no realizó la tarea en la fecha de vencimiento que estaba pactada en el calendario, muy similar a lo que vimos antes. Ahora, para no complicarnos, vamos a repetir un modelo similar. En esta ocasión vendrá una interpretación, una de las múltiples interpretaciones, porque evidentemente cada persona será un mundo y lo puede tener a nivel personal una y otra o uno y otro juicio. El juicio o la interpretación puede ser: esta persona no es válida para realizar el trabajo y mira, no merece este puesto. Esto es una de las ideas, evidentemente pueden ser muchas más. Esta interpretación, como bien sabes, viene de lo que decíamos antes, la cantidad de datos personales, de todas las historias personales, de experiencias propias, que nos hace llegar a esta situación y nosotros hemos creído que esto es la verdad. Ahora, de forma casi semiautomática, como decíamos antes, ya tendremos una emoción. Porque cuando pase esta situación, si yo interpreto la situación de esta manera, la emoción será la rabia también, el enfado. Y esto nos llevará a una creencia. ¿Por qué? Porque al final no es casualidad que haya una situación concreta que a priori es neutra, que yo lo interprete de esta manera
y que tenga una emoción concreta. Esto no es porque sí, sino porque yo tengo una creencia, muchas veces inconsciente, que me está marcando el tablero de juego. Y esta creencia, y te pongo un ejemplo, porque podrían ser varias, podría ser que todo el mundo, 100%, debería cumplir siempre 100% con sus obligaciones. Fíjate que hemos remarcado aquí el tema del 100%, y esto es importante, porque el 100% implica totalidad, totalitarismo. Todo ocurre siempre. Lo que decíamos antes, ¿recuerdas? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, en base a las experiencias previamente, claro está. Tú sabes que al final, si lo vas a pensar un poquito mejor, pues no, están todos iguales y nadie es igual que otra persona. Pero después de tus vivencias, piensas que es así. Y sobre todo lo veo mucho en empresas que la gente lleva bastante tiempo en la empresa. Oye, llevo X tiempo en la empresa. Pues entonces pienso que todo es así, porque ya me he generado un submundo. Vivo en una jaula de cristal, una jaula de oro, donde pienso que al final todo ocurre por esta situación. La clave será desempolvar esta creencia y no hacerla tan rígida. Es como hacerla más flexible. Y aquí la clave son los porcentajes. Quédate con esto. Todo el mundo es un 100%, es decir, casi siempre. En cambio, lo otro, con las obligaciones, también es un siempre. Todo totalitario. Yo te diría que este 100% habría que cambiarlo. Y, por ejemplo, una creencia posible podría ser que algunas personas, por ejemplo un 20%, no cumplirán con sus obligaciones profesionales. Eso es una manera de decirte que hay una parte que sí, pero hay una parte que no. Esto es fácil de decir y poco realmente de cambiar. Pero aquí el ejercicio es que tú seas capaz de cambiar poco a poco ese porcentaje y saber que hay personas que no lo van a hacer. Y no pasa nada, o sí, pero es una creencia, no hay más. Esta creencia, si nos la creemos de verdad, fíjate que entonces la interpretación va a cambiar. En esta ocasión, este colaborador no cumplió con sus obligaciones. Es una de las 20% de las probabilidades de que esa persona no lo haga. ¿Ok? Si realmente me lo creo, ya no voy a sentir esa rabia, porque sé que esto forma parte del escenario de juego, del tablero de juego. Entonces las emociones serán la aceptación o similar. Quizá no es la aceptación al 100%, esto ya sería un paso bastante avanzado, pero menos sentimiento de rabia, menos intensidad emocional. Recuerda que al final la intensidad emocional es lo que nos pierde, ¿no? En todos los sentidos, tanto a nivel de foco como a nivel de estar presente, como de autocontrol, etcétera, etcétera. Esto que ves sería un ejemplo, la idea es que ahora hagas el tuyo y dale una vuelta, piénsalo bien, piensa en una situación neutra y a partir de aquí haz toda la matriz emocional y te vas a dar cuenta de que si analizas bien todo donde viene, serás capaz de poder flexibilizar esa creencia y podrás ver el mundo de otra manera diferente. Todo esto que hemos visto está genial, pero realmente está muy enfocado a la creencia. Pero siempre viene una parte racional. Al final, cuando ya hemos indagado un poquito más sobre la creencia, el origen de las mismas y hemos intentado flexibilizarla, viene una parte como más terrenal. Yo creo que al final el mundo se divide en estas dos partes, ¿no? El mundo de las ideas, ya lo decía Platón, y el mundo terrenal. Después hay que llegar aquí en el fango, hay que arremangarse un poquillo y hay que ir directamente en el barro. Hay que salir de ese lodozal, no sé si se llama así, ese barrizal, ¿ok? Entonces, la clave será que gestión racional también existe y también es importante dentro de la inteligencia emocional. Algunas de las preguntas que te puedes hacer, porque claro, a la gente que todavía le cuesta de comprender por qué sucede esto, por qué hay personas que no cumplen, por qué hay personas poco responsables, y hay gente que le cuesta mucho. Una cosa es entender la creencia que hay detrás y la otra es después entender la vida real también de lo que sucede en las personas. Fíjate, aquí nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Tengo datos suficientes que me indiquen que esta persona no suele cumplir con las fechas de vencimiento o solo es una interpretación personal o una vez que me pasó y a partir de aquí yo ya lo puse en esa cuarentena? Otra pregunta puede ser, ¿conozco la situación personal o laboral de esa persona para saber el nivel de sobrecarga, cómo va, sé un poco más o no? Pero fíjate que esto ya es muy racional, no es tanto entender la creencia, es otra cosa totalmente diferente, sino que son preguntas para entender mejor la parte racional. Otra pregunta es, ¿conoces las funciones de su puesto o solo una pequeñísima parte de su trabajo? Avanzando un poco más, es qué podrías haber hecho personalmente para ayudar a que esta situación no suceda jamás. ¿Has hecho algo? No, sí. Tampoco tienes que hacer nada, es verdad. No estás forzado a hacer nada, evidentemente esto es una creencia también. Pero la pregunta es si lo has hecho. Simplemente eso, no hay más para reflexionar. Y la última de todas es ¿qué criterios has seguido para llegar hasta aquí? Para identificar que esa persona no merece ese puesto laboral. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué te has basado? Eso sobre todo es para darle racionalidad a esos argumentos racionales que muchas veces tienen que ver con experiencias propias sin gestionar. Y no quisiera dejarme este espacio, que son las creencias familiares. Ya sabes que casi todas las creencias se forjan en los primeros años, estadios de la vida. Algunos investigadores hablan de que el primer año es el de más impacto de toda la vida. Otras personas dicen que las creencias más fuertes son hasta los 7 años. Hay muchas teorías, incluso hablan que hasta los 14, 15 años no tienes realmente un sistema de creencias tan potente que pueda perdurar una vida. Pero sí que es lo más importante saber que el entorno, y aquí no hace falta que sea ni papá ni mamá, sino el entorno en el cual te has criado, tiene un influjo totalmente
muy exagerado en cuáles son las creencias que tenemos hoy en día. Después entraríamos más en temas espirituales y podemos saber si hay otras generaciones, si vamos un poco más allá, aunque hay una parte científica que nos indica que nuestras generaciones anteriores, nuestros predecesores, también nos han inculcado algunas de las creencias en las cuales sentimos, no solo la genética. Así que cuando hablamos de creencias familiares, es en qué influyen estas áreas familiares, en qué áreas concretas. Pues fíjate, todo esto y mucho más. Relaciones, amor, responsabilidad, compromiso, normas, trabajo, moralidad, espiritualidad, comunicación, riesgo, dinero, ocio y contribución. Te lo comento porque a veces pasan desapercibidas, como que esto ya está superado. Pero a veces actuamos en consecuencia. Muchas de las creencias que vivimos hoy tienen que ver, son producto de esta parte más de la infancia, de todo lo que hemos vivido. Y como nunca las hemos gestionado, nunca hemos sanado, pues al final lo que ocurre es que después terminan afectando nuestro día a día. Tú crees que no, pero estas creencias han ido penetrando, inoculándose, y todo esto hace que ahora, cuando tengas ciertos pensamientos sobre algo, es porque dentro de ti, de forma inconsciente, todas estas creencias familiares han ido haciendo mella y por supuesto impactan. Para bien o para mal, no lo sé. Esto ya es una valoración personal, es un juicio, pero sí que están ahí. La clave está en revisarlas, conocerlas. Y aquellas que te hacen sufrir, aquellas que te hacen sentir mal, aquellas que te hacen sentir emociones muy intensas, son las primeras que deberías revisar, porque son las que están, digamos, empantanando, inundando todo lo que sientes ahora mismo. Y esto afecta, sin duda, tu comportamiento. Y ahora te propongo un ejercicio rápido y práctico para que analices esas creencias familiares que siempre has vivido. Aquí, como ves, hay diferentes áreas de tu vida: trabajo, relaciones, amor, moralidad, dinero, responsabilidad, compromiso. Hay más: interrupciones, distracciones, atención, colaboración, correo, estrés y engagement, en las cuales me gustaría que cada vez que hagas algo pienses en la creencia familiar. No hace falta que las hagas todas, por supuesto, pero sí me gustaría que tuvieras en cuenta qué tipo de áreas generan o están generadas por una creencia familiar. ¿Cómo las podrías cambiar? Por ejemplo, hablamos de trabajo. Pues siempre hay que ser responsable. Fíjate que eso es muy duro, porque en el momento que no lo seas, es como que te vas a flagelar a ti mismo. Vas a decir, no puede ser de ninguna manera, tengo que ser responsable, tengo que cumplir. Mucha gente que tiene burnout, mucha gente que se quema, tiene que ver con esto. Las relaciones igual. Siempre hay que cuidar al otro, ¿sí? Estos son creencias al final. Después, si no hay una nueva creencia, va a ocurrir que te vas a sentir totalmente dominado por otra persona, no tendrás la oportunidad de poder gestionar de tu vida, etcétera, etcétera. Así que siempre hay una creencia familiar que hay que entender, hay que conocer. No siempre tiene que ser mala, evidentemente, también puede ser buenísima. Y la idea es que si quieres, si la mente te hace sufrir, que pienses en una nueva creencia. Sería un poco el punto de partida, aunque obviamente esto requeriría mucho más. Pero fíjate que con este ejercicio es muy poderoso porque puedes ver de dónde viene todo. Del amor, la moralidad, responsabilidad, el compromiso, justamente lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué tengo que estar tan comprometido con todo? ¿Qué pasó? Y a partir de aquí puedes indagar, buscar un poco más en lo que hubo, las relaciones que tuviste, y te darás cuenta de que hay una creencia familiar, un patrón familiar, que después tú puedes desenmascarar, puedes desentrañar si quieres. Una vez lo tengas, podrás decidir qué nueva creencia quieres flexibilizar y cómo la quieres incorporar a tu vida. Y ahora, a continuación, déjame darte un plan de acción rápido con ideas concretas que puedes hacer también a la hora de tener en cuenta tu inteligencia emocional para multiplicar tu productividad. El primero es entender que al final la gestión emocional es como un proyecto en tu vida. Lo que no podemos hacer es ver un vídeo como este o leer un libro y pensar que la inteligencia emocional es pan comido, que ya lo tienes. La clave es generar un proyecto que la puedes utilizar también y que esto tenga unas tareas específicas, porque la inteligencia emocional requiere esfuerzo como cualquier otra disciplina. Así que hazlo como si fuera un proyecto, no lo hagas simplemente como una experiencia. A veces pensamos mucho es experiencial, pero hay trabajo detrás. No digo que tenga que haber sacrificio, pero al menos tiene que haber un trabajo real que puedas notar después, y ya no te digo si lo mides, entonces ya muchísimo mejor. En segundo lugar, revisa esas situaciones que te generan mucha intensidad emocional. Piénsalo bien, en tu trabajo, en tu casa, donde sea, ¿no? Lo que pase. ¿Qué pasa? ¿Por qué cada vez que pasa esto siento una intensidad muy alta? Aquí seguramente habrá que hacer un análisis exhaustivo de tus creencias para entender muy bien por qué lo sientes de esta manera. Un tercer punto es, oye, no solo te dediques a reducir la intensidad emocional a través del deporte, ¿no? Es que me voy a correr cada vez que tengo un problema, o voy a hacer esto porque así me distraigo. Bueno, eso es una técnica que está muy bien para reducir la intensidad emocional, pero no estamos cambiando absolutamente nada. Entender esto para mí es un cambio de chip, porque la idea siempre es ir a la raíz, donde realmente cambian las cosas, no simplemente bajar el sufre o bajar la intensidad emocional. Otro cuarto punto es que siempre que puedas separes la gestión racional de la emocional. Sé que es complejo, porque al final las creencias son una cosa y lo otro es qué soluciones hay, pero lo veo constantemente. Todos los talleres, cuando sale la parte emocional, siempre la gente quiere buscar una solución. No, pero hay que hacerlo así. Este se siente así porque no sé qué, porque no sé cuánto. Siempre damos una explicación, un motivo, un porqué, todo el día. Y eso genera
que olvidemos la parte emocional. Y a todo lo emocional intentamos dar una explicación. Quizá puede pasar que, quizá no sé qué. Bueno, en fin, todo esto lo hago medio en broma, pero en realidad nos centramos mucho más en la parte racional que la emocional. Intenta balancearlo. Creo que las dos son válidas, claro que sí, pero al final la emocional es la que olvidamos o descuidamos habitualmente. Otro punto es que la vida sabe más que tú mismo. Sí, lo digo porque en general cuando hablamos de emociones es sí, bueno, todo esto está muy bien, pero yo estoy por encima. Yo ya he pasado esa etapa, ya me he pasado el videojuego. ¿Sí? ¿De verdad? No lo sé. Quizá no, y es que la vida sabe mucho. Fíjate que la cantidad de años de vida que lleva la vida es espectacular, nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia. En cambio, los que llevamos nosotros son muy poquitos. A duras penas podemos llegar al centenario, ¿eh? Entonces es muy poquito en comparación con todo lo que la vida ha aprendido de nosotros, así que sé más humilde en este sentido e intenta que la vida al final sea tu fuente mayor de aprendizaje. Otro punto es que la realidad la inventamos nosotros. No te estoy descubriendo nada nuevo, pero la mayoría de cosas que te preocupan a nivel emocional son producto de una creación. Tú eres el director de tu vida, tú llevas la batuta de tu vida y sobre todo eres el director de orquesta. Tú decides en cada momento qué instrumento quieres que suene. Si quieres que todo el día estés intenso a nivel emocional, lo vas a estar. Si todas las cosas que pasan a la vida las llevas siempre a la interpretación, al juicio, pues automáticamente lo vas a notar a nivel de emoción y también a nivel de rigidez de creencias. Todo esto nos da ciertas pistas sobre cómo estamos enfocando nuestra vida y que la realidad al final deja de ser un constructo personal y un constructo social. Más puntos todavía, claro que sí, hay muchos más. Las emociones son etiquetas, no realidades. Si sentirse triste está genial, eso no te marca como una persona triste. Sentirse alegre está genial, no te marca como una persona motivada toda la vida. Al final las emociones son cosas puntuales que ocurren, que conectan con nuestra realidad. Para mí es un punto de conexión, igual que la respiración. Y cuando la sentimos, a partir de aquí, identificamos algunos patrones, muchos de ellos encerrados en forma de creencias. Un penúltimo punto es añade vocabulario emocional en tu vida. Lo decíamos antes, no tenemos vocabulario emocional y esto nos hace perder matices. Esa riqueza emocional nos da la posibilidad de entender mucho mejor lo que nos ocurre, entender el maravilloso mundo emocional de las personas y también entendernos mejor a nosotros mismos, comprender mejor lo que nos sucede. Y ya como último punto, la gestión emocional dura toda la vida. Esto no es un curso, un libro, como decíamos antes, esto no es simplemente hacer un ejercicio, una matriz y listos, sino que esto lo irás aprendiendo siempre y vas a caer. Por mucho que yo ahora mismo diga, no, voy a flexibilizar todas mis creencias, siempre habrá situaciones en la vida que te pondrán contra las cuerdas y hará que en un momento determinado puedas volver hacia atrás. ¿Cómo puede ser que yo ya haya hecho este proceso de flexibilización de creencias y vuelva a caer en lo mismo? Pues porque la vida al final es muy sabia y te va a presentar diferentes oportunidades para que vayas mejorando. En el fondo no deja de ser una etapa maravillosa para que desarrolles ese máximo potencial emocional y seas más consciente que nunca de tus propias emociones. Si quieres descargarte la plantilla de objetivos, la podrás encontrar en el curso de Neurociencia y Productividad Personal, además de muchos otros contenidos. Como verás, hay todo tipo de contenidos para que puedas ser mucho más productivo y a la vez potenciar tu bienestar. Encontrarás más de 70 vídeos, más de 12 plantillas, más de 10 tutoriales prácticos y sobre todo mucha información inédita que no verás en ninguna otra parte. Déjame decirte que incluso cuando termines el curso obtendrás una certificación final que viene incluida en el curso. Este curso ofrece todas las técnicas más avanzadas de neurociencia aplicadas a tu rendimiento, para que seas mucho más productivo, pero a la vez te sientas mejor contigo mismo. Un curso único diseñado con mucho mimo, donde podrás encontrar toda la información en el link de la descripción. Por cierto, en este vídeo hay regalo, te lo puedes descargar totalmente gratis, un ebook para que mejores la gestión de tu tiempo y sobre todo seas mucho más productivo. Aquí abajo, totalmente gratis, en el link de la descripción. Pues aquí tienes un cursazo completo sobre inteligencia emocional para que puedas multiplicar tu productividad, totalmente gratis para ti. Y oye, ya que estamos, déjame tus comentarios, ¿qué te pareció? ¿Bien? ¿Mal? Y antes de que te vayas, dale un buen like o un dislike si te ha gustado o no. Me encantará saber también tu opinión. Y en segundo lugar, suscríbete a este canal para muchísimos más cursos de inteligencia emocional, de productividad, neurociencia y herramientas digitales. 1200 vídeos gratis. Ahora sí me despido, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!